El Baúl de Pesqueira. Un espacio que enriquece diversos acontecimientos históricos a través de la sonoridad de la radio. Esta es una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad. El Baúl de Pesqueira. Enriqueciendo la historia sonora. Sean bienvenidos una vez más a su programa El Baúl de Pesqueira. Y les recordamos que este es un programa y una producción del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos como El Baúl de Pesqueira en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y Apple Podcast. El tema central del programa del día de hoy es la brujería. Y antes de ir de lleno con nuestra invitada especial, les presento la cápsula de mi compañera Stephanie Alaniz, que lleva por título Me agarra la bruja, me lleva al cerrito. La brujería ha estado presente en el actual territorio mexicano desde siempre. Primero a manera de curanderas y curanderos de los pueblos nativos. Posteriormente, tras la llegada de los europeos, se sincretizaron las ideas prehispánicas, europeas y africanas. Laura Dávila, en su libro, cuyo título puede traducirse como Hechicería Mexicana, una guía práctica para la brujería de rancho, hace una analogía entre la magia y la comida mexicanas, pues ambas son ricas, vibrantes, extravagantes y remarcablemente diversas. Pues en estas se conjugan las tradiciones indígenas con las españolas, africanas, árabes e incluso judías, que posteriormente se nutrieron de contribuciones chinas, francesas, irlandesas, libanesas y de otras tradiciones. Con este mestizaje empezó también una persecución para quienes se consideraran hechiceros, especialmente las mujeres, pues en México la palabra bruja o brujo ha tomado connotaciones políticas durante ciertas épocas, pues esto significaría una persona que es inconveniente para el sistema existente, como lo fueron durante la colonia las mujeres, pues estas, al ser encargadas de cocinar, se les consideraba peligroso su conocimiento botánico. En aquellos años se pensaba que las mujeres no disponían de la fuerza política ni física del hombre, por lo que usaban la hechicería como instrumento de protección y venganza, produciendo daño por medios mágicos. Es por esto por lo que abundaban los autos de fe contra las mujeres consideradas brujas en los territorios bajo el dominio español, además de los juicios llevados a cabo en Norteamérica y otros países europeos. En aquel entonces Nueva España los juicios empezaron cerca de 1566, cuando María de Lugo fue enjuiciada por hechicera y bruja. Este expediente se encuentra en el Archivo General de la Nación, pero también se encuentra disponible digitalmente en la página de Memórica México Haz Memoria, para quien le interese y sepa de paleografía. Los juicios continuaron hasta el siglo XVIII y, según Francisco Ciaramataro, a veces perseguían a quienes llamaban mujeres bravas, de cualquier estamento y grupo étnico, despreciadas y temidas, que luchaban contra el orden patriarcal que buscaban modificar su posición de subordinación social. Para el Baúl de Pesqueira, Stephanie Alaniz. Licenciada en Historia por la Universidad de Sonora, realizó la tesis El delito de hechicería, el santo oficio en el desierto endemoniado, Sonora, siglos XVII y XVIII. Estamos aquí con la doctora Elisa Coronel y le damos la bienvenida al programa. Muchas gracias por darnos el tiempo para entrevistarla. No, de que a ustedes, muchas gracias por esta invitación al Baúl de Pesqueira y es un gusto poder volver al baúl. Muchas gracias por la invitación. El tema de hoy es la brujería. Se dice que la idea de las brujas pues eran sirvientes del diablo, dado a su naturaleza sumisa. Mi pregunta es que si esta idea de la sumisión y de que la mujer era sirviente del diablo también estaba asociada a la idea de que la mujer era pues más fácil de tentar a los placeres y pecados. Bueno, creo que esta es una pregunta fundante en el tema de la persecución de brujería, ¿sí?, que empieza en la época medieval. Tendríamos que irnos como a la estructura de la sociedad, y ya historiadoras como Gerda Lerner han trabajado, que es esta estructura de una sociedad patriarcal, ¿no?, que efectivamente tiene una forma de entender el papel de las mujeres, la forma de desarrollarse en las sociedades, esta idea patriarcal, misógina, ¿no?, que se construye los albores de las civilizaciones occidentales y que en la época medieval la institución eclesiástica, la iglesia, va a asociar, va a mantener y va a reforzar una asociación entre la idea de las mujeres como seres cercanos a la naturaleza, débiles, proclives al pecado, mujeres que van a tentar a los hombres a la idea del placer y del pecado. Efectivamente tiene esa connotación las mujeres, ¿no? Pensemos en el mito de Adán y Eva, ¿no? Quién es la que comete el pecado, quién piensa, quién le invita a pecar y a los placeres al hombre.
de la mujer, ¿no? Entonces hay toda una construcción sociocultural en torno a que efectivamente son las mujeres para la institución, para la época, para la sociedad dominante, una figura de pecado, ¿no? Las mujeres, esta contraposición entre la naturaleza y la cultura, ¿no? El hombre, que somos seres totalmente incapaces de generar este tipo de acciones, y estamos ligados a la naturaleza desde la perspectiva de esta institución. Y efectivamente, pues sí, las brujas, las mujeres que son asociadas a las sirvientas del diablo, tienen todas estas connotaciones, ¿no? Y tienen se construye esta idea de la mujer servil del diablo, subordinada, una mujer pecadora, ¿no? Embustera, ¿no? Todas estas ideas, ¿no? Se construyen a partir de toda una historia de una construcción de la sociedad patriarcal, ¿no? Entonces, al final todo termina remontándose al mito de Adán y Eva, ¿no? No todo, pero sí, digamos, para la idea de la construcción de esta época, en lo que tú me preguntas, precisamente para la Iglesia, ¿no? Para la Iglesia, ahí sí se remonta totalmente a este mito, pero tendríamos que ver, comento, el tema de una construcción de cómo las mujeres en la antigüedad tienen un poder importante debido a todos estos cultos que se generaban en torno a sus capacidades, a sus conocimientos, y que después, con el albor de las civilizaciones, digamos, vienen a ser desplazadas, ¿no? Hay una historia, un proceso de desplazamiento en Occidente del conocimiento y el poder que tienen las mujeres, ¿no? Siguiendo con esta pregunta sobre, pues por ejemplo en el caso de las parteras y las curanderas, que con frecuencia pues por sus conocimientos eran acusadas de brujas, y se dice que no solo, o sea, eran acusadas de brujas, y tal vez no solamente era por el hecho de la magia, sino por los conocimientos que tenían, por esto mismo que usted dice que empezaron a ser desplazadas por la Iglesia, pero ¿por qué estos conocimientos eran tan repudiados y perseguidos? Esa sería mi pregunta. Ok, muy interesante, sí. Mira, los conocimientos de alguna manera tenían que estar no solo resguardados, sino controlados por la institución eclesiástica, que estaba en manos evidentemente de hombres, ¿no? Entonces, a partir de esto nosotros somos quienes detentamos, autorizamos, validamos el conocimiento y desplazamos o castigamos y controlamos a la sociedad a través de los conocimientos que nosotros estamos dando por válidos, ¿no? Y en ese sentido, el conocimiento de las mujeres, por ambas partes, ¿no? Por tener conocimientos sobre el cuerpo de las propias mujeres, sobre los ciclos reproductivos de las mujeres que van a tener las parteras, la Iglesia va a no solo ir en contra de ese conocimiento, sino por el hecho también de ser mujeres y mantener estos conocimientos vivos, practicarlos, apoyar, ¿no? Entre distintas mujeres, pues estas prácticas y estos conocimientos que se van a ir heredando de mujeres en mujeres. Entonces, la labor que van a tener las parteras en la Europa medieval, en la época novohispana, en nuestro actual país, todos los territorios coloniales, ¿no? Con el advenimiento de los procesos de conquista y colonización, pues van a ser mujeres que van a estar pues, siendo castigadas, cuestionadas, perseguidas por esos conocimientos, por esas prácticas que tienen, que construyen y que mantienen, ¿no? Porque los van heredando a través de las generaciones precedentes, ¿no? Que les van pues dando continuidad. Entonces, el papel ahí de las parteras es central en la persecución que vamos a tener en algún momento en la casa de brujas, ¿no? O contra las hechiceras. Las parteras van a ser un centro ahí muy trascendental, ¿no? Haremos una pequeña pausa y regresaremos en un momento. A continuación, la segunda cápsula del día de hoy es a cargo de mi compañera Carla Cota, la cual lleva por título El arquetipo de una bruja. El arquetipo de la bruja. Numerosas generaciones han nacido y perecido en este mundo, y la mayoría han sido expuestos a ciertos arquetipos sobre algún personaje. Pero primero debemos saber qué es un arquetipo, para lo cual tomaremos la definición dada por la Real Academia Española, que se refiere a ello como imágenes o esquemas congénitos con valor simbólico que forman parte del inconsciente colectivo, un modelo original y primario en un arte u otra cosa. ¿Hemos sido expuestos a estos modelos? Una manera de saberlo es haciéndonos esta pregunta. Si alguien nos pidiera que dibujáramos a una bruja, ¿cómo lo haríamos?
¿Qué elementos debería aportar esa mujer que plasmaremos en el papel para que los espectadores no cuestionen que lo que hemos dibujado es una bruja? Estos elementos, propios del arquetipo de la bruja, han estado presentes desde hace mucho tiempo y han viajado hasta nosotros usando la literatura, la pintura y el cine. Tal es el caso del Mago de Oz, las Crónicas de Narnia o Harry Potter, tomando de referencias en algunas ocasiones el folclore de algunos pueblos. El título de una de las brujas más antiguas que aparecen en la literatura se lo lleva Circe, en la Odisea de Homero. En ella vemos 3 de los elementos que acompañarán a la bruja a través de los años: una vara con la que canaliza su magia, la capacidad de transformar a los humanos en animales y la preparación de brebajes que doblegan la voluntad, tal como vemos en el óleo de John William Waterhouse. Así como este pintor, existieron otros antes y después de él, desde el siglo XVI, con los grabados de Hans Baldung, que abrirían todo un universo en la iconografía que sería retomado por una fila de pintores, en su mayoría flamencos, para terminar de configurar esta imagen. Uno de sus grabados nos muestran elementos que por sí solos no tendrían sentido si no supiéramos que son brujas: un macho cabrío, osamentas, partes de animales, calderos, mujeres desnudas jóvenes y viejas volando. Franz Franken II, al siglo siguiente, agregó 2 elementos nuevos a la lista: los círculos mágicos, los libros de hechizos y los seres sobrenaturales, en su Sabbat de las Brujas, fechado en 1606. David Teniers, con su escena de brujería, nos muestra en primer plano a una mujer mayor, preparando alguna especie de medicina, y a sus pies un círculo con osamentas en el centro. Al fondo del cuadro observamos a una joven desnuda, con una escoba entre las piernas, siendo inspeccionada por otra mucho mayor que ella. Las 3 mujeres son acompañadas por seres sobrenaturales. 3 de las obras de Francisco de Goya replican estos elementos presentes en las mencionadas anteriormente y añaden otro que estará enlazado hasta la actualidad con el nombre de la bruja: el rapto y posterior sacrificio de infantes. Tanto el aquelarre como el sueño de una buena hechicera y el conjuro narran una situación donde los cadáveres de los infantes están siendo manipulados por alguna mujer, ya sea joven o anciana. Es más que seguro que al momento de dibujar una bruja usemos algunos de los elementos y conductas mencionadas y a los que los pintores recurrieron para representarlas. Una mujer que puede ser joven o muy anciana, con una varita mágica en una mano y revolviendo el contenido de un caldero con la otra, mientras lee el contenido de un libro de hechizos, acompañada de algunos animales, ya sea vivos o inertes, o montada en una escoba surcando el cielo con un bebé en los brazos. Para el Baúl de Pesqueira, Carla Coto. Siguiendo con la entrevista a la doctora Elisa Coronel con el tema brujería, hacemos la siguiente pregunta. Con todos los conocimientos de las curanderas, también se menciona que, pues, como las cosas que practicaban las curanderas, las parteras y muchas mujeres que también, pues, denominaban como hechiceras, se menciona 2 tipos de magia, ¿no? Y era la magia baja, las que ellas hacían, que tenía como un fin más práctico y que era para sanar o para dañar. Y estaba la magia alta, que esta era hecha por clérigos o médicos, que podemos decir necromancia, astrología y otras, ¿no? La que fue perseguida por la iglesia, pues eran las que hacían estas mujeres, la magia baja. Y se menciona que la iglesia motivaba esta persecución con el objetivo de afirmar su propio poder por medio de la fe, y no era pues una cuestión de perseguir la magia, pues como había dicho, sino como para reafirmar su poder. ¿Cómo es que reafirmaba su poder eliminando este conocimiento? Sí, bueno, creo que la pregunta es muy amplia, ¿no? Muy interesante y compleja, pero un poquito regresamos a esta estructura que se va a estar consolidando con el papel que va a ir funcionando la iglesia y el poder que va a ir teniendo y que va a contener la iglesia católica, que es el del controlar a la sociedad. Las mujeres, en esta idea de ser estas figuras débiles que incitan al pecado, que incitan al placer, que incitan a las cosas malas, ¿no? Van a ser perseguidas por esto mismo, ¿no? Estamos hablando de sociedades pues misóginas, ¿no? A final de cuentas, en donde la mujer no es valorada, ¿no? Y los clérigos, los hombres cultos sí tendrán esta posibilidad de ser los practicantes de las artes ocultas, porque ellos no tienen esta debilidad que para la época se asocia con las mujeres, ¿no? Las mujeres tenemos una debilidad por naturaleza, ¿no? Y entre comillas esto, por supuesto, porque es la idea que se tenía en el momento. Pero lo que estamos viendo es un medio de control social y un medio de control directo y frontal hacia las mujeres y sus cuerpos. Y esto lo vemos donde es una construcción histórica que en el momento de la cacería de brujas toma un punto bastante evidente, visible, practicado, ¿no?
tiene que ver con eso, ¿no? Los hombres sí podrían resistir a lo que el diablo les sugiera, pero las mujeres no, ¿no? Y ahí está esa idea de son serviles, son proclives, y las mujeres no tienen la capacidad de decirle no, ¿no? Entonces los hombres, como sí tenían desde esa perspectiva, un poco redundamos, ¿no?, en esta idea patriarcal de un sistema que afianza el poder religioso, que afianza los poderes políticos, económicos también, porque se ha investigado Silvia Federici, por ejemplo, sobre la cacería de brujas, y ha encontrado elementos muy interesantes, muy importantes, que apuntan a que la Iglesia Católica no solo controla el cuerpo, las almas, sino también los medios de producción, y ahí pues tenemos mujeres que cómo iban a estar solas, cómo iban a tener riqueza, cómo iban a generar conocimientos. Esto no era algo que se validara, una vez volvemos a la idea de la validación, desde la institución que estaba detentando el poder sobre la sociedad y que está persiguiendo y que está buscando una manera de disciplinamiento y una manera de control social. Y por supuesto las mujeres ahí pues vamos a ser blanco evidente, ¿no?, en contra de todas estas prácticas, y es por eso que los hombres, pues sí, ellos sí podrían ponerse en contacto con otros espíritus, pensar en la relación que tienen los planetas con nuestras corporalidades, con nuestra mente, pero las mujeres no, porque además la magia asociada a las mujeres está muy relacionada a una magia amorosa, a las prácticas curanderiles, a los partos, a los abortos, ¿no?, al conocimiento, a un conocimiento también práctico y necesario, ¿no? Pensemos en la falta pues de una medicina profesional en el momento. ¿Quiénes son las médicas de la época? Pues son las mujeres, ¿no?, las parteras, las curanderas, las hechiceras, y que una buena cara o una mala cara de la mujer asociada a la hechicería pues podría ser causa de acusarle de ser una bruja o una hechicera, ¿no? Ok, ahondando más en este tipo de magia, pues este tipo de magia baja era más hecha por las clases populares que por las clases eruditas, ya que como la clase erudita tenía más acceso a un tipo de información o a un pensamiento diferente, pues este tipo de creencias comenzaron a dejar de existir entre esta clase de personas. Se dice que esta magia pues la magia baja era hecha por estos sectores de la población y tenía un respaldo empírico y realizada pues con un fin práctico. Además de por la sanación o por los abortos, ¿qué otro tipo o qué se hacía con este tipo de magia? Pues? Claro, bueno, sí, esta parte de la estratificación social, ¿no?, que también es algo que tenemos que contextualizar mucho, ¿no? Sabemos que en historia pues todo tiene que ser contextualizado, tiempo, espacio es fundamental, pero digamos en términos generales, la magia que llamamos baja, ¿no?, que va a estar practicada por hombres y mujeres, pero que en el blanco de los ataques estaremos las mujeres, es perseguida no solo por este tipo de magia de curar a las mujeres, sino también porque buscan de alguna manera pues sobrellevar los embates de la vida misma, ¿no? La enfermedad, los desamores. La magia amorosa está muy, muy ligada a la magia baja, que es la magia del pueblo, a darle una explicación lógica, ¿no?, desde el sentido de la vida que tenían estas sociedades, a dar una explicación lógica a los procesos de salud, de enfermedad, ¿no? O sea, ¿por qué enfermo? ¿Quién me enferma? ¿Cómo me enferman? Bueno, pues tendrá que haber alguien, ¿no?, que produzca si yo no sé qué es lo que me está pasando, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las personas que se señalan? Son las que pueden tener esta capacidad, pues las personas que practican la magia de las clases bajas, marginadas, desfavorecidas, y que además pues no tienen pues un medio a veces de más que de subsistencia, que de estos conocimientos, ¿no? Que al final del día son conocimientos que van a estar y van a mantenerse dentro de una tradición de una medicina tradicional, ¿no? Porque tampoco es que lograran acabar con todos estos conocimientos, creencias, prácticas, ¿no? Y entonces en ese sentido la magia que pensamos como la magia de la clase popular, pues va a darle continuidad con, claro, una serie de refuncionalizaciones
con relación a lo que se maneja también desde las clases hegemónicas, pues estará dando esto una explicación, ¿no?, de lo que está ocurriendo, tanto para el desamor, la salud, la enfermedad, la fortuna, ¿no?, también el tema de la buena suerte, de tener una vida próspera, ¿no? Eso son cosas que se están buscando en este uso de la magia popular, ¿no? Este tipo de magia era asociada tanto quien podía hacer el bien, tanto podía hacer el mal, ¿no? Para el momento de la persecución de brujas, pues como estos manuales para ubicar brujas, por así decirlo, se decía que toda la magia, aunque fuera buena, tenía que considerarse mala, ¿no? Entonces, al final terminan catalogando estos conocimientos y asociándolos del mal, tanto en una persecución de la iglesia como una persecución civil por el Estado, ¿no? ¿Cómo es que el Estado termina realizando esta persecución junto con la iglesia? O sea, ¿qué buscaba el Estado para perseguir a estas mujeres o este tipo de conocimiento? Pues es que va de la mano, ¿no? La institución eclesiástica y el Estado que se está en estas sociedades construyendo y que está asociada al poder eclesiástico, buscan lo mismo, ¿no? El control social, la docilidad de la normalidad, ¿no?, desde sus perspectivas y desde lo que necesitan, ¿no? Y aquí Silvia Federici nos diría, pues, para generar esta producción a favor de, ¿no?, ¿quiénes? Pues las clases dominantes. En ese sentido, pues sí, ¿no?, distinguimos pues una intervención estatal que, por ejemplo, hablando de contextualizar, en el caso de la Nueva España, de los territorios en la Nueva España, la Inquisición, que fue el organismo eclesiástico que se dedicó a la persecución, a través, por supuesto, como tú señalas, de los manuales, que desde el siglo XV pues fueron así en Europa los que mantenían, ¿no?, el rigor para buscar a la bruja, ¿no?, a las brujas, estas mujeres que, ojo, eran las que tenían un pacto tácito con el demonio, ¿no? Entonces, ya desde ahí, pues hay una persecución porque no son o no están atendiendo a una creencia que va a ser la fe cristiana, ¿no? Y una de las principales o la gran herejía es no ser cristiano, no ser católico, no pertenecer a la iglesia, ¿no? Y bueno, vamos a tener en el contexto de la Nueva España, los grupos que van a estar siendo castigados serán personas que ya son o ya han sido previamente cristianizados. Los indígenas no entran dentro de la jurisdicción del castigo de la Inquisición. Son los tribunales civiles los que determinan, ¿no?, de qué manera se tiene que mantener este control de la fe, pero se les toma como, bueno, al ser, decían, por ejemplo, los jesuitas que tenían entre sus manos la planta nueva de la cristiandad, esta planta nueva de la cristiandad que no conocía todos los preceptos de la Iglesia Católica cristiana y que tendrían cristianizar, evangelizar, ¿no? Entonces, toda esta idea de la evangelización tiene esa función, ¿no?, de controlar y de meter dentro de las lógicas del Estado las creencias, las prácticas que sirvieran a los fines, pues, propios de la corona, ¿no? En el caso de Europa, pues tenemos también lo mismo, estudiosos como Kramer que nos señalan que, bueno, en la Inquisición española se va a encontrar con que no todo el mundo estaba cristianizado, no todo el mundo en Europa creía de facto ya en la Iglesia Católica, sino que también es un proceso de imposición a las religiones que vamos a tener en estos contextos europeos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Carlo Ginzburg con los Verandanti, los cultos de la agricultura, ese famoso libro de Queso y los gusanos, ¿no?, que nos habla justamente de cómo esta Europa no estaba del todo adaptada, cristianizada, o se asumían todas sus prácticas y creencias a una lógica del mundo de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces son procesos que vamos a ir viendo en donde se está imponiendo una forma de pensar, una forma de vida, una forma de actuar, una forma de convivencia y de producción también, ¿no?, económica, ¿no? Entonces estamos ante distintos elementos que nos están hablando, pues, de un control que tiene que tener tanto la Iglesia y el Estado y que en este momento están juntas, ¿no? Van por los mismos propósitos, ¿no? Al final, todo es un proceso para desplazar conocimientos, política y con la fe, moralmente. Ha llegado el final de la entrevista.
agradecemos por el espacio que nos ha brindado, doctora. No, al Gracias. contrario, un gusto. Muchas gracias por invitarme. Esto es todo por el día de hoy. Agradecemos a quienes nos escuchan a través de las diferentes plataformas y también agradecemos a Radio Universidad por el espacio. A Gonzalo Olivera en la operación técnica, a nuestro productor, a nuestro guionista, a nuestro camarógrafo Erubiel Mungaray. Además, agradecemos a todos los que colaboran para realizar este programa. No se olviden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, pueden encontrarnos como El Baúl de Pesqueira, en YouTube, Facebook, Apple Podcasts, Spotify y TikTok. Que tengan una excelente semana. Se despide de ustedes Jesús Antonio Motel y hasta el siguiente episodio. Por hoy, El Baúl de Pesqueira ha cerrado un programa más. Te invitamos a escuchar un encuentro entre el pasado y el presente de Sonora en la próxima emisión. Esta fue una producción del Departamento de Historia y Antropología en coordinación con Radio Universidad, El Baúl de Pesqueira. enriqueciendo la historia sonora.